Acabo tus estudios y no te han formado en educación financiera. Esto es lamentable, sin embargo, no es tu culpa. De hecho, si estás viendo este video es porque te interesa aprender. Reducir gastos innecesarios es una estrategia fundamental para controlar nuestras finanzas y lograr una mayor estabilidad económica. A continuación, se presenta un resumen detallado de cómo reducir gastos innecesarios. 1. Realizar un análisis de ingresos y gastos. Es importante hacer un seguimiento detallado de nuestros ingresos y gastos para identificar las áreas en las que estamos gastando de manera innecesaria. Establece una asignación para cada categoría. Esto te ayudará a tener una mejor visión de tus gastos y hacer ajustes donde sea necesario. 2. Definir un presupuesto realista. Establecer un presupuesto mensual es esencial para controlar nuestros gastos. Al hacerlo, debemos asignar una cantidad específica para cada categoría de gasto, como alimentación, transporte, entretenimiento. Esto nos ayudará a evitar gastos innecesarios y a tener mayor control sobre nuestra economía. Por ejemplo, en lugar de ir al cine, considera ver películas en casa o visitar museos gratuitos. 3. Eliminar suscripciones y servicios no utilizados. Revisar nuestras suscripciones y servicios contratados puede revelar gastos innecesarios. Cancelar aquellos que no utilizamos o no estamos sacando provecho puede liberar recursos en nuestro presupuesto. Examina tus gastos e identifica aquellos que no son esenciales. Considera cancelar suscripciones no utilizadas. 4. Comparar precios y conseguir descuentos. Antes de realizar una compra, es fundamental comparar precios y buscar promociones o descuentos. Esto nos permitirá encontrar el mejor precio disponible y ahorrar dinero. Puedes aprovechar las ofertas o descuentos para obtener el mejor precio posible. Por ejemplo, antes de comprar algo, tómate un tiempo para pensar si realmente lo necesitas. Evitar las compras impulsivas te ayudará a reducir gastos innecesarios. 5. Reducir gastos de alimentación. Comer en casa y preparar nuestras comidas puede ser una excelente manera de reducir gastos innecesarios. Comprar ingredientes frescos y cocinar en casa es más económico que comer fuera de casa. Además, llevar almuerzo y merienda al trabajo también puede generar ahorros significativos. Organízate y planifica tus comidas con anticipación. Hacer una lista de compras y utilizar cupones o promociones te ayudará a ahorrar dinero en comestibles. 6. Ahorrar energía y agua. Utilizar la energía y el agua de manera responsable permitirá reducir los gastos en los recibos. Apagar luces y aparatos electrónicos cuando no los estamos utilizando, así como reparar cualquier fuga o avería en las tuberías, son acciones que nos ayudarán a ahorrar dinero. Puedes programar el termostato para que ahorre energía cuando no estés en casa. 7. Utilizar transporte público o compartir vehículo. Si es posible, utilizar el transporte público o compartir vehículo con amigos o compañeros de trabajo puede ahorrar dinero en combustible, mantenimiento y estacionamiento. 8. Evitar compras impulsivas. Antes de realizar una compra, especialmente si se trata de un artículo costoso, conviene evaluar si realmente lo necesitamos. Muchas veces caemos en compras impulsivas que no son necesarias y que pueden desequilibrar nuestro presupuesto. 9. Renegociar contratos y facturas. Revisar y renegociar contratos de servicios, como Internet, telefonía o seguros, puede ayudar a reducir los gastos mensuales. Muchas veces las empresas están dispuestas a ofrecer descuentos o mejores tarifas para retener a sus clientes. Por ejemplo, si tienes servicios como televisión por cable, Internet o telefonía móvil, considera negociar opciones más económicas con tu proveedor actual para obtener una tarifa más baja. 10. Generar ingresos extra. Si los gastos superan los ingresos, una forma de equilibrar la situación es buscar formas de generar ingresos adicionales. Esto puede implicar buscar un segundo empleo o emprender un proyecto propio. Reducir gastos innecesarios requiere disciplina y compromiso, pero es una estrategia fundamental para lograr una mayor estabilidad financiera. Al implementar estas acciones, estaremos en camino de controlar nuestros gastos y mejorar nuestra situación económica. Bueno, hasta pronto amigos, espero que te haya gustado el video, no olvides suscribirte y dejar tu like.